Hola amigos, amigas, bienvenidos una vez más a su canal Gate Hebreo. Una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos y amigas, gracias por acompañarme en una edición más como siempre. Y como siempre tú sabes que traigo los mejores hechos, noticias e información, temas controversiales, así también como los comentarios de su servidor Waldo Quiñones. Así es que siéntate y ponte cómodo, disfruta de esta información. Y digo que la disfrutes porque pese a que es una tragedia completa todo lo que te voy a exponer, esto parece una tragicomedia. Una comedia porque la representa el presidente ucraniano. Hablo de Volodymyr Zelensky o Vladimir Zelensky, que en realidad era un cómico. Y lo que ha llevado a toda Ucrania es una tragedia, es una tragicomedia. ¿Y en qué se ha convertido ahora el señor Volodymyr Zelensky o Vladimir Zelensky? Justamente, pues en un títere. Se convirtió en un títere y ahora, pues, ¿cómo le podríamos llamar a este señor? ¿Cocainómano? ¿O loco? O no sé, ya no sé, no tengo palabras, no tengo la palabra correcta para describir al señor Vladimir Zelensky. No la tengo. ¿Un bufón? Lo más estúpido que tú puedas imaginarte. O sea, imagínate a un pendejo o al ser más miserable y ponle tú el nombre, tú pone el nombre, pero no se te olvide dejarme mi comentario, tú pone el nombre, porque esto es para reírse. Lo que está pasando con Zelensky en estos momentos es para reírse, pero lo que está pasando en Ucrania es para llorar. Una nación completa que está siendo destrozada, pero no por Rusia, sino por culpa de Occidente. También seamos congruentes en eso, por culpa de Occidente. Occidente fue el que empujó a Ucrania a esta locura y utilizó a un cómico para que hiciera estas barbaridades y estupideces. Y aún así, aún piden que se rebaje la edad para el reclutamiento a 18 años o a 16. Y es lo que le solicita tanto el Departamento de Estado y Europa para darle más dinero. Disculpa. Que sacrifique más ucranianos, que sacrifique completamente Ucrania. Ucrania prácticamente va a desaparecer. La cultura ucraniana va a desaparecer. Porque si eliminan a los jóvenes que podrían ser los padres del mañana, no van a existir. Por lo tanto, la cultura, nos guste o no, sea buena o no, la ucraniana va a desaparecer. Si continúan lanzando jóvenes al matadero, a la trituradora llamada Rusia. Sí, esto es la verdad, guste o no a mis detractores, porque al final no importa cuántos se envíen. Pueden juntar 1 millón de jóvenes o de jovencitas, pueden enviar otro 1 millón y serán eliminados. ¿Y cuál? ¿Para qué? ¿Para qué semejante matanza? Yo no lo entiendo, la verdad es que es una tragicomedia. Pero cuando te hablo de esta tragicomedia, pues obviamente voy a hablar del señor Volodymyr Zelensky, un cómico que ha convertido a Ucrania en una tragedia. Lo insisto nuevamente aquí, mira, vamos empezando primero con una declaración del señor Robert Fico. Yo les decía justamente, y cuando te hablo de esta tragicomedia, empecemos por hacer un pequeño análisis. ¿Recuerdas tú cuando empezó la operación especial de Rusia el 22 de febrero del año 2022? ¿Lo recuerdas tú? De cómo los grandes medios de comunicación condenaban todos a Rusia y culpaban a Rusia supuestamente de haber iniciado una guerra de conquista. O sea, el malvado ruso fue el agresor. Decían que Rusia era el agresor, pero nunca te dijeron que fue por culpa de las acciones del ejército de Ucrania que estaba masacrando al pueblo ruso en la región del Donbass. Lo de siempre, ¿verdad? Te mintieron de manera descarada. Te decían que Rusia era el malo, pero no te decían por qué tuvo que responder. Eso nunca. ¿Recuerdas tú cómo los grandes medios de comunicación, todos los políticos de Europa, los grandes medios, alababan al señor Volodymyr Zelensky? Invitaban a Zelensky a las entrevistas, a que fuera a cada reunión que sostenían en Europa todos los grandes líderes europeos, y todo el tiempo estuvo presente. Y todos los europeos, los líderes europeos, todas las naciones europeas y Estados Unidos estaban dispuestas a darle todo lo que necesitara el señor Zelensky y su ejército para que le hiciera la guerra o para que venciera a Rusia en el campo de batalla. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo se hablaba únicamente de lo bueno que eran los ucranianos? Que porque eran europeos, que porque estaba defendiendo la democracia y la libertad de Europa. ¿Recuerdas toda esa histeria y esa estupidez? Y fueron agregando más rusofobia justamente para que tú mismo, aún siendo una persona común y corriente en América Latina o en Europa o en Asia,
te suscribieras como un mercenario y fueras a luchar en contra de los malvados rusos, porque te llenaron la cabeza de basura y de mierda, diciéndote o inyectándote rusofobia, como les dijo su servidor Osvaldo Quiñones. Se inyectaron una dosis de rusofobia y se trastornaron. ¿Recuerdas todo ese circo de los grandes medios y políticos? ¿Lo recuerdas? Yo creo que sí lo recuerdas. De cómo se defendía Ucrania, de cómo criaron todo un circo tratando de decir que Rusia era mala y que estaba masacrando a los ciudadanos de manera indiscriminada. O sea, crearon todo un teatro de mentiras y de farsas para seguir culpando a Rusia y para inyectar rusofobia. Y mira ahora, ¿en qué ha acabado? ¿En qué está acabando Ucrania? Una Ucrania que va a desaparecer. La historia de Ucrania va a ser esta, se los digo con responsabilidad. Vladimir Zelensky va a quedar en la historia para cualquier ucraniano, como el hombre, ¿okay? Como el presidente ucraniano que destrozó a la nación, que destruyó la cultura ucraniana, porque si envían a los jóvenes de 16 o 18 años al frente únicamente a morir de manera inútil en la trituradora rusa, no va a haber cultura rusa, no va a haber cultura ucraniana, no va a haber, va a desaparecer, no va a haber jóvenes para que vuelvan a recrear o a crear más familias ucranianas. No va a haber nada de eso. Va a acabar con Ucrania. Ucrania va a desaparecer culturalmente. Digo, de continuar por este camino. Pero se supone que ahora no solamente conformes con la tragedia que ya vive toda Ucrania, por eso le digo que parece una tragicomedia, porque por un lado, quien dirige a esta nación era un cómico que no sabía nada de política, un cómico, y que llevó el cómico, ¿a dónde llevó el cómico? A la nación ucraniana, a una tragedia. Por eso, lo que está pasando ahorita es una tragicomedia. Por un lado, tragedia por las muertes, el 1.150.000 soldados ucranianos que han muerto, y los millones que están heridos, es una tragedia. Y los que han huido o han tenido que huir, los que están escondidos porque no quieren luchar. O sea, es una tragedia para los ucranianos. Y lo cómico es que es un cómico el que los llevó allá. Es una tragicomedia. Bueno, a esto los condujo Occidente Colectivo. Toda esta tragicomedia ucraniana es culpa de Occidente Colectivo, porque querían derrotar a Rusia en el campo de batalla. ¿Ven? Ahí tienen las consecuencias. Pero vamos a lo de Zelensky. ¿Por qué digo que es una tragicomedia? Y que anteriormente, cuando todo el mundo lo invitaba y los grandes medios de comunicación lo invitaban para que diera una conferencia, y ahí todo el mundo, Zelensky, ahorita es como si fuera un cáncer. Ya nadie quiere acercarse, ni siquiera tomarle la mano al señor Zelensky. Nadie, porque ahora los mismos líderes europeos que antes lo aplaudían, hoy se esconden para no tener que hablar con Zelensky, para que no los miren los medios de comunicación, para que no digan tú eres responsable de esta tragicomedia que vive Ucrania. No, y ahorita nadie quiere acercarse al señor Zelensky, no nadie, cuando ya las cosas están para el carajo. Para aquellos que nos decían en un principio, mis detractores, que creían realmente que yo inventaba las noticias y que Rusia estaba perdiendo el conflicto, ahora lo están aceptando hasta los ingleses, los franceses, que no pueden vencer a Rusia en el campo de batalla, no pueden. Y lo único, tienen que hacerlo de manera conjunta toda la OTAN. Y yo he dicho, e insisto nuevamente aquí a mis detractores, que aún si toda la OTAN va de manera conjunta a una guerra con Rusia, Rusia los aplasta a todos. Así de simple. Aquí tienen las pruebas de lo que se está hablando de esta tragicomedia. De un Zelensky que hoy se ha convertido hasta inclusive traicionando a Europa, porque quien ha cerrado el grifo del gas para que siga circulando por su territorio a Europa fue Zelensky, que ya no quiso firmar el contrato con Gazprom y atacó el Turk Stream. ¿Para qué? Para tratar de destruir toda la infraestructura gasística de Rusia, pero que se conduce a territorio europeo. Entonces, una Europa que ha apoyado económicamente y militarmente a Ucrania, siendo atacada por el mismo Ucrania. ¡Guau! ¿Estupidez o locura? No lo sé. Pero es que si te inyectan una dosis de rusofobia, ahí tenemos las consecuencias. Estúpidos que no saben lo que están haciendo, destruyéndose a sí mismos y apoyando a un régimen que quiere también destruirlos a ellos, no a Rusia, que al final yo siempre he dicho que es la salvación o la muerte de Europa.
¿O me he equivocado alguna vez? Yo he dicho una y otra vez, insisto nuevamente aquí. Europa no puede existir sin Rusia. Rusia puede existir siempre, pero Europa no existe sin Rusia. Y Rusia, lo mismo que le puede dar la vida, le da la muerte. Es Rusia. A los que no les guste, yo lo siento, pero esta es la realidad. Pero vamos a lo de Zelensky. ¿Por qué la tragicomedia? Por las muertes indiscriminadas que están sufriendo, por lo que está sufriendo el pueblo ucraniano, especialmente su ejército. Pero vamos aquí. El primer ministro eslovaco, ahorita estas son las informaciones de esta tragicomedia. El primer ministro eslovaco compartió esta opinión en un video destinado a sus compatriotas, donde hizo hincapié en que está al servicio de su pueblo y no de Ucrania, ¿ok? Y digo esto por lo que el Turkish Stream, si hubiera sido destruido, hubiera tenido éxito, el ejército ucraniano, hubieran destruido la infraestructura que lleva el gas justamente a Hungría, a Eslovaquia, a Moldova y a otras regiones de Europa, o sea, a los mismos aliados. Zelensky piensa que todos deben ser sirvientes. Valoró el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, en un mensaje de video destinado a sus compatriotas grabado la tarde del sábado. En mi caso, agregó, la guadaña ha encontrado una piedra. Robert Fico es el primer ministro eslovaco, no un sirviente de Ucrania. El político compartió también los planes de Bratislava, en tanto miembro de la Unión Europea como respecto a Kiev. Más que nada, me inclino por vetar cualquier nueva ayuda financiera europea a Ucrania. Él la va a vetar toda, lo cual requiere la unanimidad del Consejo Europeo, añadió el señor Fico. O sea que ya no quiere darle más dinero, no más armas, nada por Ucrania. Pero vamos a ver. Porque el señor Zelensky arremetió contra el señor Robert Fico después de que este lo acusara de ir por Europa mendigando, y a poco no. Si Robert Fico dice que el señor Volodymyr Zelensky se la pasa por Europa mendigando, pues sí. Pero ahora el mismo Europa o los europeos ya no quieren darle ni la mano al señor Zelensky, porque quedarían como unos ridículos totalmente apabullados por el ejército ruso. Ahora ya no quieren hablar del avance ruso. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Nos está humillando, nos están haciendo pedazos. El ejército de Ucrania ha destruido todo nuestro armamento. Lanzamos Atacams, Storm Shadow y los detienen, los destruyen. No somos capaces de enfrentar a Rusia. Entiéndanlo. Bueno, vamos a continuar. Esto es Robert Fico ahora. Entonces, ahora vamos a otra información importante, ¿ok?